Nos acompaña cada día a la hora de almorzar desde Telenoticias en Telemadrid. Es alguien muy especial, tiene el pelo blanco que le define mucho, pero es que yo creo que ha tenido el pelo blanco desde que tenía 18 años. Es un silver fox que dicen ahora. Sí, sí, es verdad, es verdad. Le he conocido en radio, le he conocido en prensa, le he conocido en televisión. Y es que siempre con muchísimo rigor, siempre es una persona que tiene mucha credibilidad. Y ahora cuando se le lee en el western, Leyenda y Realidad, caray, es que sienta cátedra. Así que Pilar Rivera, vamos a por él. Periodista experimentado desde 1988, se dedica a la información en radio y televisión, una vocación que concilia con su mayor pasión, el estudio y la divulgación del cine clásico, el cine por excelencia, como dice él mismo. De hecho, le hubiera gustado vivir en el oeste. El western es una pasión y este sombrero que llevo, el sombrero del oeste, en fin, es un modo de vida, ¿no? Y me hubiera gustado vivir en el oeste, me hubiera gustado vivir. De muy pequeño siempre estas películas las idolatraba y luego, pues afortunadamente he tenido la suerte de poder dedicarme a ello de manera semiprofesional para escribir el libro. Tiene cerca de 10.000 películas de clásico norteamericano editado en España, donde reconoce que está la esencia del buen cine. Ha dedicado 5 años a escribir el western Leyenda y Realidad, en el que encontramos una selección de 55 películas. Él mismo dice que le ha provocado muchos dolores de estómago y más de 200 ilustraciones en blanco y negro y también en color. Un lustro robando tiempo al sueño, a los fines de semana y a su familia, con quienes quizás tenga que firmar la pipa de la paz al más puro estilo General Custer y Caballo Loco. Cabello Largo. Te saludo. Yo, jefe guerrero de los Sioux, querer hablar con Cabello Largo, jefe guerrero del Gran Padre Blanco. Ya escucho a mi hermano. Todo lo abandonará mi pueblo, todo menos Colinas Negras. Llevaré las palabras de mi hermano al Gran Padre Blanco. Y que hombre blanco no ponga su pie en Colinas Negras. Y Caballo Loco y sus hermanos fumarán la pipa de la paz para siempre. Una labor de mucha dedicación, consultando fuentes, visitando visualmente los estados y los escenarios en los que se filmaron las películas y leyendo las biografías de los actores y los músicos, como por ejemplo Dean Martin y Ricky Nelson. Porque el western no sería tal sin nombres como John Wayne, como Tyrone Power, como Henry Fonda, Gary Cooper, como Errol Flynn, un larguísimo etcétera, grandes directores como William Wyler o John Ford y sus magníficas bandas sonoras, pero también las mujeres. Mi trabajo es llevar caravanas a su destino. Si uno pierde una caravana no vuelven a contratarle. Le pasó a Joe Kisling ni a Sam Donesby. No me pasará a mí. A mí no me importa lo que te pase a ti. Son las mujeres lo que me importa y jamás llegarás al valle solo con mujeres. Entonces convertiré a tus mujeres en hombres. Y lo primero que van a aprender es a disparar. Es autor de varios libros sobre películas de diferentes géneros y ha escrito 2 volúmenes sobre cine negro. Hoy viene al estudio de Madrid Directo a presentar su última obra, el western Leyenda y Realidad. Él es Víctor Arribas. Hola, Víctor Arribas. Muy buenas, Nieves. ¿Qué tal Pilar, estás? En fin, emocionado me tienes con la introducción que has hecho. Muchas gracias. Bueno, ha dicho Pilar, entre otras cosas, que esta selección te ha dado dolores de estómago, porque imagino que ya estás pensando en otra segunda parte, porque dices, bueno, piano, que... Piano, que esto tiene mucho trabajo, Nieves, como tú bien sabes. Hombre, pero es que además, es que estos 55 títulos tú hubieras hecho 100 y pico, ¿no? Claro, a ver, en este libro lo he hecho de otra manera, porque me he puesto primero a escribir y luego a decir a ver qué dejo fuera y qué meto dentro, ¿no? Con lo cual he trabajado más de lo que se ve incluso. O sea, que has en el dejado libro. mucho fuera. Sí, porque en los anteriores ya tenía muy claro lo que quería hacer desde el principio, pero aquí la idea surgió de hacer el libro y entonces pues yo no me lo pensé mucho. Dije, a ver, qué películas seguro que van a estar y ya empecé a trabajar sobre ellas, con lo cual la lista se ha ido haciendo sobre la marcha. Pero claro, siempre que eliges de algo que te apasiona,
55 ejemplos tan solo de, a lo mejor, pues 2.000, 2.500 títulos que son tan importantes como para estar en un libro, pues imagínate, te dejas fuera cosas que te causan pues llagas en la piel, ¿no? A ver, ¿con qué te quedas? Tú hablas en la introducción, es tu última frase, con la osadía del pistolero Joe Erin o con el temple de Benjamin Train. ¿Con quién te quedas? ¿Con Burt Lancaster? ¿Con Gary Cooper? Bueno, en esta película, que es Veracruz, de la que utilizo ese duelo final, porque yo creo que es el mejor duelo a revólver de la historia del cine. De la historia del cine del oeste, por supuesto. Estamos hablando de los cowboys, los vaqueros, los pistoleros. ¿Y con cuál de los dos personajes me quedaría? Yo creo que por afinidad desde niño con sus películas, más con Burt Lancaster que con Gary Cooper en este caso. Son los dos protagonistas de la película, los dos que se enfrentan en el duelo final. Pero más por el recuerdo que tengo de Dardo, en El halcón y la flecha, en El temible burlón, en Trapecio, en las grandes películas donde sale Burt Lancaster, que porque me guste menos Gary Cooper, que me gusta seguramente lo mismo, pero creo que ese personaje de Lou Ehrig es, bueno, en fin, una lección de vida y de cómo una persona en el oeste podía moverse y las inquietudes que tenía. Un ejemplo, vamos, de personaje. Bien. Si te digo un director, yo sé que tú hablas mucho de John Ford, que nunca ganó un Oscar por sus películas del oeste. No, por las del oeste ninguno. Pero es que ocurre como ganó con 4, pero ninguna era del ocurre oeste. como con la comedia, que parece que se valora menos. Sí, bueno, de hecho Howard Hawks no ganó el Oscar de Hollywood, ¿eh? Con eso ya está dicho todo, creo, que es uno de los grandes directores de la comedia clásica norteamericana. Hombre, tú comentas que para Howard Hawks el western es la forma más simple del drama, ¿no? Sí, dice un rifle, la muerte. Eso es. Y... Sí, Howard Hawks tendía a simplificar todo mucho en la vida y, por supuesto, en las películas también. Y la forma de rodar las películas, con aquello que él decía de la cámara a la altura de los ojos y los personajes francos y mirándose a los ojos, creo que era una manera de aliviar al espectador de tanto adorno como, por ejemplo, se ve en el cine de ahora y tanto efectismo, ¿no? Él rodaba de manera muy sencilla y en la vida era también muy sencillo. Y qué mejor sencillez para una película del oeste, para una película en general, que el hombre ante la muerte, ¿no? Ante el riesgo y el peligro de la muerte. Eso era para él la esencia de una película. Que no sabía yo que a John Ford, esto seguro que sí lo sabe Manu, que tiene el cine en su cabeza, un poco a lo José Luis García, que en La diligencia... Caray, no quería ni a Gary Cooper ni a Marlene Dietrich y dijo que ni hablar y le costó más de un año el tener a un productor que creyera en él y en John Wayne y Claire Trevor, ¿no? Es que la historia de cómo surge el proyecto de La diligencia, que fue la película en la que John Ford se planteó de verdad renovar el género. El género del oeste llevaba una travesía del desierto de 10 años desde finales del cine mudo, que había tenido en el cine mudo mucho éxito en las películas. Las taquillas se rompían con El caballo de hierro, con muchas otras películas firmadas por él y por otros directores. Pero en el año 39 el western era un subproducto, era un riesgo para las productoras, para las majors, y lo ponían un poco como programa doble, y ahí estaban las películas de un tal John Wayne, al que no conocía casi nadie, que era un actor casi de serie B, y sin embargo Ford dijo, estamos en 1939, yo voy a renovar el género del western, voy a hacer una película que actualice todo el mito del oeste, y él puso como condición que fuera aquel desgarbado muchacho tan alto de 7 pies, que vino a ser a partir de entonces la mayor estrella del género del oeste, ¿no? Claro. Y seguramente del cine. Desde luego, estamos hablando de La diligencia, esta película que hemos estudiado, los que somos periodistas y los que habéis estudiado cine. Es que en La diligencia está todo. Fíjate, me estaba acordando de Spielberg, para mí el mejor director de todos los tiempos. Dice que John Ford es el mejor director de todos los tiempos. Dice que Centauros del desierto es la mejor película de todos los tiempos. Pero él dice que en La diligencia está todo. Y dice Spielberg, yo sin ese plano, que ahora se llama plano Spielberg, pero realmente es un plano John Ford. Cuando tienes a un actor mirando a contracampo lo que pasa afuera y le acercas la cámara lentito hasta el primer plano, esto es la primera vez que se hace en el cine, lo hace John Ford en La diligencia. Es una cosa que Spielberg
Luego ha ya... utilizado en todas sus películas. Cuando alguien va a ver un dinosaurio en Parque Jurásico, antes de ver al dinosaurio, ves la reacción del actor con un plano Spielberg que llaman, pero es un plano John Ford. Con lo cual, para mí el maestro dice que la diligencia está todo su cine, y de hecho en su película autobiográfica que se llama Los Fabelman, todo el tercer acto es un niño que quiere hacer cine, que comparte media hora con John Ford, se mete en el despacho de John Ford y John Ford le empieza a enseñar pinturas clásicas del oeste y le dice, fíjate en la línea del horizonte, si está en el medio es un aburrimiento, si está arriba o está abajo, eso es cine. Y eso ya lo hacía la dirigencia. Sí, efectivamente, es una secuencia muy, muy emocionante de la película Los Fabelman, sobre todo porque Spielberg puso ahí su experiencia personal. Eso le ocurrió a él. Él estuvo en el despacho de John Ford, y efectivamente... Y le pues, enseñó a hacer cine mirando cuadros. Mira la línea del horizonte. Ay, qué bonito. Bueno, le trató muy mal, como trataba a todo el mundo. Oye, eso te iba a decir, Ford era un tipo tirano, absolutamente antipático, tirano. Pero fíjate, ¿no? Todos los que han trabajado con él luego han reconocido la importancia que ha tenido en sus carreras y también en su formación como seres humanos. O sea, que no era, digamos que era más bien de cara a la galería, esa actitud que él tenía de tratar mal a los demás, especialmente a John Wayne, lo despellejaba en los rodajes. Caray, bueno, y sin embargo, perdona, pero tú dices en el libro, que te ha traído hasta aquí el libro, que el western no hubiera sido lo mismo sin John Wayne. Claro, hombre, habría habido un actor mítico. Es que, dices, iba para abogado, fue jugador de fútbol americano en la Universidad del Sur de California, pero tenía algo que la cámara, ¿no? Le quería. Ford defendía que su manera de andar era uno de sus grandes atractivos, especialmente en el oeste, cuando cruza aquellas calles polvorientas del western con la cartuchera en la cintura, y la manera esa de contornearse de alguna forma, pues era esencialmente el cine, ¿no? Él decía que eso era el cine, ¿no? Pero bueno, yo creo que la importancia de John Wayne no solo por las películas del oeste. John Wayne es un actor de comedia absolutamente fantástico. Él fue el preferido del público norteamericano durante 4 décadas. Encuesta tras encuesta, durante 4 décadas fue el actor número 1 en las preferencias de la audiencia norteamericana. Así que eso no es un actorcillo del oeste el que lo consigue. Esto lo sabrás tú. Claro. Él pedía siempre que al entrar en una secuencia en un bar del oeste, en un salón, hubiera siempre un cajón, hubiera algo para apoyar la pierna. Él llegaba a la barra del bar y pedía que hubiera algo para él poner la pierna. La pose John Wayne. En Río Rojo, cuando os acordaréis que es la película en la que Montgomery Clift es el chaval y el padre adoptivo, que es John Wayne, pues le ayuda y le enseña a guiar el ganado y a cruzar con una partida de ganado todo el país. Al final tienen una pelea a puñetazos. El primer puñetazo que le da Montgomery Clift a John Wayne y cae al suelo, y la cámara le enfoca prácticamente en primer plano los ojos de John Wayne diciendo, vamos a ver, mi hijo adoptivo, mi ahijado, me acaba de dar un puñetazo y me ha tumbado. Y lo que dice con esos 2 ojos, en fin, no veo actores en la actualidad que sean capaces de decir tanto. Con 2 horas de diálogo que él con un solo plano. Porque venían del cine mudo, venían del mudo, tenían que darlo todo con la cara. Él estaba en La Gran Jornada y en las grandes películas anteriores al sonoro, claro. Bueno, tú hablas de Tierra de Audaces. Y Jesse James, la historia hablas de Jesse James, que es Por cierto, hay ahora una serie... Ese bandido bueno. Sí, hay una serie, hablando de bandidos, ya que me lo pones en suerte, en Movistar, que es Billy el Niño, que ayuda a comprender un poco cómo eran digamos, el antecedente de los gángsters de los años 30, que era el bandido americano del oeste, ¿no? Eso es. Pues hay mucho ahí, hay una historia mucho más profunda de lo que nos parece a nosotros, que eran gente de gatillo fácil y que efectivamente eran asesinos, pero claro, con unas historias de drama personal detrás muy, muy importantes. Totalmente. Así que recomiendo Billy el Niño. Aquí hablas de una especie de Robin Hood, ¿no? Sí, lo era. Era rigor histórico con visión romántica, ¿no? Del personaje, decías, en Tierra de Audaces. Esa es la primera parte, Tierra de Audaces, de un díptico que hizo Fritz Lang y en este caso Henry King. La primera es de Henry King, la segunda es de Fritz Lang, que es la segunda parte. No recuerdo el título ahora mismo, pero cogía al testigo Henry Fonda también, que es el hermano de Jesse James. Pero tú dices, un bandolero que la nación no sentía vergüenza por él. No, al contrario, lo glorificó. Lo glorificó, ¿no? Y convirtió sus robos, sus asesinatos y sus venganzas, las convirtieron a través de la prensa muy precaria todavía en un héroe nacional, ¿no? Como ocurrió luego con los gángsters pocas décadas después, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos que hablar de
por ejemplo, del Forastero, porque si no hablamos de Gary Cooper en esta entrevista con Víctor Arribas, Pilar Miró nos reñiría. Gary Cooper, que estás en los cielos. Sí, nos reñiría. Mercedes San Pietro también. Tú dices Están que muchas Gary Cooper de las que es la comento, estrella más rutilante del oeste. Está a la altura de Wayne, seguramente, o, en fin, 1 centímetro por detrás de John Wayne. Ahí situaría yo a Gary Cooper, que creo que, junto con Robert Mitchum y algún otro, Lancaster también, pues ocupa ese pelotón de cabeza, ¿no? Es que, fíjate los títulos que tiene: El Jardín del Diablo, Veracruz, que la hemos comentado antes, esta del Forastero, Solo ante el peligro, aunque Solo ante el peligro últimamente detecto un rechazo a esa película, fíjate, no sé por qué, ¿ah, sí? con lo grande que es, sobre todo en el entorno de la crítica, ¿no? Hay muchas reticencias ahora a aceptar Solo ante el peligro como uno de los 10, 15, 20 mejores westerns de la historia. Ay, qué pena. Desconozco por pena. qué. Tal vez un poco, digamos, una estructura un poco teatral, el hecho de que tenga unidad de acción y de tiempo, la historia, ese reloj que va apareciendo siempre, para los, digamos, más puristas del cine es un poco una aberración, ¿no? Pero el personaje está muy bien construido. Acordaros también de Grace Kelly, que era su mujer, la cuáquera, sí. Y de que él, al final, pues tira la estrella de latón al suelo, como diciendo: me habéis dejado todos abandonado y ahora os lo agradezco de esta forma y me largo del pueblo, ¿no? Se hizo un remake en el espacio de Solo ante el peligro, sí. Atmósfera Cero. Atmósfera Cero, con efectivamente. Sean Connery. Claro, era la misma historia, también en tiempo real. Verdad, a las verdad. 12, en vez de llegar un tren con unos malos, sí. Llega una nave con unos malos. Es verdad, Wow. no lo recordaba lo de Atmósfera Cero. Fíjate, muy qué buena película. Bueno. Sí. Oye, volviendo al Forastero, que es la tercera película de la que hablas en el libro, dices que el juez Roy Byrne fue un personaje del siglo XIX, un juez pendenciero, que se llegó a creer lo que él decía que era la ley al oeste del Pecos. Él decía que era la ley al oeste del Pecos. Además, es una historia real. Este personaje existió. Era un juez, bueno, pues que impuso a golpe de revólver su propia ley, como ocurrió en otros muchos territorios, pero en este caso lo hizo así. Y además él se le recuerda mucho porque estaba enamorado de una bailarina, a la que vio en un lugar donde hacían representaciones musicales, y a esta bailarina la recordó siempre y la tuvo siempre, digamos, como modelo femenino, y la idolatraba, ¿no? Y al final, en sus últimos días, el duelo final en el que muere Roy Bean, el juez Roy Bean, es justo delante del escenario de un teatro donde instantes después va a actuar su adorada Lily Langtry, ¿no? Así que es un personaje fascinante y es el verdadero protagonista del Forastero, aunque el número 1 en el reparto es Gary Cooper, ¿no? Es Gary Cooper. Este era el personaje, el actor es Walter Brennan, que es otro de los grandes secundarios del cine del oeste, ¿no? Yo enseguida, Pilar, te pido que lances tus dardos, pero tengo que hablar de mi película, una de las preferidas, que es Murieron con las botas puestas, con ese General Custer, con esos Sioux. Y a mí tuve la suerte de ir a Montana, y el afecto con el que se habla del General Custer, incluso con los indios nativos, con los indios Crow, que ahí están, es otro mundo. O sea, el General Custer es una leyenda. Escuchamos Gary Owen, que es el himno del 7º de caballería, sí, que lideraba en aquella batalla de Little Bighorn, lideraba el general George Armstrong Custer. Me alegra mucho que traigas esta historia, porque tú dices que en Montana se le glorifica. No en todos los Estados Unidos se le glorifica, y cada vez menos. Imagino. Cuéntame, ¿tú le glorificas? Porque Hombre, ahora me interesa Víctor Arribas. A ver, la historia del oeste es efectivamente la historia de un genocidio. Pero claro, si juzgamos los hechos del siglo XIX con los ojos de 2024, todos eran unos genocidas. Lo eran los americanos, lo eran los alemanes, los franceses, los ingleses en sus colonias. Es decir, que no podemos hoy caer en esa estupidez crónica de la sociedad actual de decir, no, es que en el oeste se mataron muchos indios, claro, porque fue una guerra. Y también murieron muchas familias blancas. Pero yo te digo que yo hablé con indios. Soldados blancos. Con indios. Sí, claro. Y le tenían los hechos ocurrieron como allí. una leyenda. Claro. Como una leyenda. Yo creo que él era un soldado que tenía un afán de venganza muy grande, porque a él le habían relegado al último destacamento del oeste, es decir, donde ya nadie quería ir, y él llevó a sus hombres a una muerte segura, pues sencillamente por pasar a la historia, como ha pasado a la historia, ¿no? Y aquí está la famosa frase de John Ford de si contamos los hechos tal y como fueron,
o le convertimos en un héroe como ha sido durante 2 siglos Custer, ¿no? Y por eso está la famosa frase de imprimir la leyenda. ¿Qué imprimimos, los hechos reales o la leyenda? En el cine siempre se opta por la leyenda. Claro, y en esta historia, tanto John Ford en Fort Apache como Raúl Walsh en Murieron con las botas puestas, pues yo creo que glorifican también un poco al personaje, que a mí me parece un personaje de primer nivel histórico. Luego ya podemos decir que él era un genocida. Al contrario, ahí lo que si se cometió un genocidio fue con los soldados del 7º de Caballería, que cayeron como chinches en aquella hondonada. Murieron casi 300. Impresionante. Entre otros, mucho ver la hondonada llena de cruces. Hicimos un programa musical con esta historia. Jorge, ¿no? Con Jorge, Mira, Jorge y está diciendo que sí. pusimos esta música de Gary Owen y contamos la historia de algunos de los soldados hace muchos años en Onda Madrid, en un programa que se llamaba Flashback, y contamos la historia de algunos de los soldados que murieron, como Malis Kiob y algunos otros que han pasado a la leyenda de Estados Unidos. Pero ahora se reescribe la historia, como pasa, Nieves, con la conquista de América, con los conquistadores españoles, que resulta que eran genocidas horribles y que lo que hicieron fue llevar la cultura allí. Y claro que murió gente. Murió gente porque es que en las grandes revoluciones de la historia, pues muere desgraciadamente gente, cosa que ahora sería inconcebible. Pero no por eso tenemos que juzgar a los héroes de la historia con los ojos con los que se juzga la actualidad. Bueno, estamos muy emocionados. ¿Qué más nos encanta? Yo quería que preguntarle el cine? a Víctor dónde acaba el libro, en qué western termina. Ay. Pues hemos terminado ¿Y por qué en... terminas ahí? Mira, espérate, que está aquí. Espera, vamos Es el al último final. capítulo, es el último capítulo. No, espera, el Hay último, otro. el último. Espérate, que Es de está Sam Peckinpah. aquí. Sí, Sam Grupo Peckinpah. Salvaje. Grupo Salvaje. Grupo Salvaje. Sí, Grupo yo me he Salvaje. querido centrar en el western americano clásico. No he querido meter ni el spaghetti western italiano, ni el western moderno, ni siquiera el post clásico, ¿no? Que sería el western que nace en los años 60, 70. Y creo que después de Grupo Salvaje nace otro género distinto. Sigue siendo el género del oeste, pero ya con matices muy diferentes. Ya hay una exacerbación de la violencia. El propio Peckinpah, de alguna forma, la violencia y el origen de los enfrentamientos, para él es muy importante en sus guiones y en sus personajes, ¿no? Pero creo que ya el cine clásico para mí echa el cierre en El Dorado, en la película de Hawks. Y he metido después del Dorado Grupo Salvaje, porque creo que un libro del oeste clásico sin Grupo Salvaje no me lo compraría nadie. Pero no he querido tampoco meter el western moderno, el actual, ¿no? Que por cierto hay grandes películas del oeste actualmente y series. Y yo creo que el western no ha muerto, sino todo lo contrario. Está muy, muy, muy vivo. Está muy vivo. Ahora te preguntaré Tú sabes si que has cuando se visto ponen la peli. westerns en la televisión y en Telemadrid ha ocurrido, Audiencia las mejores total. audiencias del día. Estoy de acuerdo. En las franjas donde es dificilísimo aparece un western y caray, éxito. Víctor, tú afirmas que la mujer en el western tiene un papel importantísimo y capital. Caravana de mujeres es solo un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero hay muchos más. Está Johnny Guitar, ¿no? Johnny Guitar es para mí una película sobre eso emblemática, porque las protagonistas son 2 mujeres que se odian a muerte y que se han jurado asesinarse la una a la otra. De hecho, la película empieza diciendo Emma Small, que interpreta a Mercedes McCambridge, diciendo te voy a matar, Viena, te voy a matar. Y Viena, que es Joan Crawford, le contesta ya lo sé, si yo no te mato antes. Y entonces quienes llevan las cartucheras y los revólveres al cinto son 2 mujeres. Los hombres generalmente salen en la cocina del salón. Es decir, hay un intercambio de papeles muy importante desde el punto de vista narrativo y por lo tanto creo que es una película sobre el papel de la mujer en el oeste muy importante, pero es que luego hay otras muchas. Encubridora, la protagonista es Pero una espera, mujer. esta banda sonora. A ver, mi trabajo es llevar caravanas a su destino. Si uno pierde una caravana no vuelven Fragmento. a contratarle. Le pasó a Joe Kisling ni a Sam Donesby. No me pasará a mí. A mí no me importa lo que te pase a ti. Son las mujeres lo que me importa y jamás llegarás al valle solo con mujeres. Entonces Bueno, convertiré tan a tus importante mujeres en hombres. fue que en una reposición de Caravana de Mujeres se hizo una Caravana de Mujeres en España, en plan... Tú sabes que, no sé Claro. si los cinéfilos conocen que esta historia es de Frank Capra. La historia de Caravana de Mujeres es de Frank Capra y es algo tremendo porque Capra era la abuelita Capra, ¿no? Las comedias costumbristas, comedias sociales, con un tinte muy, muy de cine social, ¿no? Aquellas de Qué bello es vivir, que todos la recordamos, o El secreto de vivir, en fin, en películas con James Stewart, con Jean Arthur. Y él escribió la historia de Caravana de Mujeres. Y bueno, pues efectivamente es ese personaje de Robert Taylor, al que acabamos de escuchar, que se lleva a una partida de mujeres para
para poblar un pueblo del oeste donde los mineros están esperando allí que lleguen mujeres para crear familias y que sea un lugar de progreso. Es que eso es el oeste. Y el viaje es el oeste. El viaje con las caravanas, las cruzando ríos en los que se ahogaron miles y miles de personas, con ataques constantes de los indios, porque los indígenas, veían vulnerado y violado su territorio, ¿no? Entonces eso es fascinante, y creo que Caravana de Mujeres es una auténtica maravilla, esa película. Y el papel de la mujer, que me preguntas, creo que en el western no está relegado. Creo que hay unos clichés para valorar el cine del oeste muy equivocados, y uno de ellos es no es solo tíos que se pegan tiros al amanecer, no, ahí hay mucha buena literatura, muchos grandes personajes, aparte de lo que es la factura visual de las películas, que es maravillosa, y sobre todo hay personajes femeninos y masculinos. Tan importante es la mujer en el cine de John Ford como el hombre. Mucho más es importante la mujer que el hombre en el cine de Howard Hawks. El matriarcado americano, ni un solo director lo ha plasmado mejor que Howard Hawks en sus películas. Bueno, Orson Welles también, aquí sale, sí, con este Duelo al Sol, ¿no? No, ahí no era Orson Welles, era Lionel Barrymore. Pues Lionel, sí. Pero tienes a Orson Welles. Es que Orson Welles no se aquí prodigó mucho en el oeste. Pero le tienes en una que aquí yo la tengo en... ¿Cuál sale? Yo la tengo en Duelo al Sol, pero yo te creo a ti más que a mí. No está en Duelo al Sol, ya te lo digo. No está en Duelo al Sol. Porque, fíjate, ahora que hablas de Orson Welles y hemos hablado de La Diligencia, Welles confesó que apareció en el mundo del cine en el año 41 con Ciudadano Kane, y él él dijo que había visto La Diligencia 40 veces para elaborar su historia de Ciudadano Kane. Por la forma en que John Ford enseñaba el techo de La Diligencia. Ciudadano Kane es la primera película en la que se usan los contrapicados con un sentido dramático de la historia, y eso lo copió, digamos, se inspiró en La Diligencia. Así que fíjate si es importante la película de La Diligencia, que antes hablábamos de ella, ¿no? Bien, pues aquí tengo a Gregory Peck y tú hablas... El mejor papel de Gregory Peck en toda su carrera está en Duelo al Sol. Ese personaje mujeriego, pendenciero, también. En Horizontes de Grandeza. Fíjate, contra Charlton Heston. Eso es la famosa pelea, que dura 20 minutos. Se pegaban de verdad. Sí, William Wyler les dijo, pegaros de verdad. Es que es Orson Welles la voz en off del narrador. Bien, la voz en off sí, Bueno. Te voy a contar una anécdota de esa. Los extras que en algunos momentos, en algunos planos de esa pelea, doblaron a Gregory Peck y a Charlton Heston, se odiaban mutuamente porque uno le había robado la mujer al otro. Y entonces las leches que se dan ahí son reales. Y hay muchos planos en los que efectivamente ellos también se sacuden. Es una pelea que está rodada entre planos cortos y súper planos generales, como a 200 metros de la pareja peleándose. Y con quemaduras solares reales. Y tremenda. Es que dura varias horas. Me la compré en Blu-ray hace poco porque me flipa Horizontes de Grandeza, y claro, ahora en 4K se ven las quemaduras reales de Charlton Heston y de Gregory Peck. Gran escena. Sí, pues, y te hablaba de Duelo al Sol, que es la famosa historia de Perla Chávez, que todo el mundo recordará por el final, no desveló nada porque todo el mundo lo conocerá, con la muerte de los dos agarrados de la mano en el desierto, aquella muerte romántica que Jennifer creo que Jones, Perla Chávez. No ha habido un solo final en el cine más romántico que el de Duelo al Sol. Y Joseph Cotten me encantaba, maravilla, actor. Gregory Peck, Lionel Barrymore, en fin, aquí... Es que es muy bonito porque das la ficha técnica... en fin, salen notas, salen muchas anécdotas. En lo que me he centrado sobre todo, Nieves, aparte de lo que es mi visión sobre las películas, es en contar, porque al final uno es periodista y no puede hacer de otra cosa en la vida más que periodista. Yo no soy crítico de cine. Yo puedo dar mi opinión sobre las películas o sobre las novelas o lo que sea, pero es la opinión de uno que no tiene ni idea de nada, ¿no? Pero lo que he hecho es investigar cómo fue el rodaje de cada película. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Por qué la productora elige a tal director, elige a tal actor? ¿Por qué se elige esa historia o esa novela o ese relato en un periódico y no otro? Y luego, ¿cómo ha sido el proceso de rodaje normalmente en el desierto? Todas estas películas están hechas en Arizona, en Utah, en Nuevo México, en Texas, en territorios inhóspitos totalmente, donde se tienen que desplazar 300, 400, 500 personas en un esfuerzo logístico importante para los años 30, 40, 50, y todo lo que ocurre en esos rodajes me parece apasionante. Y como a mí me gusta tanto, pues es lo que he reflejado en el libro. La forma en que se gestaron
grandes joyas o grandes obras maestras del cine del oeste, porque en sí mismas son pequeñas películas de aventuras, ¿no? De todo lo que ocurrió, las borracheras que se cogían John Wayne con los secundarios, con Victor McLaglen, con John Ford, con los guionistas. Eso es apasionante. Ese rayo que casi parte a los extras en La Legión Invencible. La Legión Invencible, que les pone allí. Ese plano tiene una Hay historia un rayo muy que cae bonita, de verdad. porque el director de fotografía era Winton Hawk. Cuando empezó la tormenta, estaban rodando a la caballería en el desierto de Monument Valley, en Utah, y cuando empezó la tormenta, el director de fotografía dio la orden: recogemos y nos vamos todos al campamento, y Ford les dijo: ni se os ocurra, seguimos filmando. Acción. Y ahí es donde Cae un captaron rayo y el está captado de relámpago. verdad como cae Eso ahí. es. Y por cierto, Hawk se negó a seguir rodando, lo puso en la claqueta, puso bajo amenazas, ruedo este plano, y en la claqueta está la frasecita de Winton Hawk, el director de fotografía, y gracias a eso ganó el Oscar al mejor director de fotografía. Por favor. Y siempre Oye, lo ha dicho y lo ha reconocido, después. Bueno, Víctor, enhorabuena, qué libro más bonito, ¿verdad? Comentábamos todos Muchas gracias. que no me han dejado subrayar porque me decían que te cargas el libro, que Bueno, pero está hecho en un papel muy especial. Luego te mando otro para coleccionar, y en uno se trabaja y en el otro se No disfruta. me han dejado, ninguno. No Yo me los han libros dejado. los subrayo siempre. Yo también, Y al no, principio no. pensaba lo mismo, es que estás destrozando el libro. Hasta pero- aquí llega el olor, has empezado a pasar Mira, páginas. Alex, pero me dice luego que está prohibido. No, yo lo subrayo y además en rojo. Así que fíjate, pero es un libro trabajado, eso, Alex, eso es un libro currado. Exacto. Bueno, Pilar Rivera, gracias a Manu también, y a Jorge, Alex y Ainhoa estaban aquí. Todo Rosa de Lima, que enseguida viene a hablar con los oyentes. Estábamos todos... Ay, fíjate qué bonito. My Rifle, My Pony and Me. Es una canción que cantan en Río Bravo, Dean Martin y Ricky Nelson, que era la estrella country del momento. Y a la armónica estaba Walter Brennan, creo recordar, el secundario. Fíjate. Preciosa fíjate. canción. Qué bonita. ¡Guau! Bueno, hasta la próxima, Víctor. Muchas gracias. He estado muy feliz de venir a tu programa y de venir a la radio, porque la radio es el día a día de nuestras vidas, la sal de nuestras Di vidas. que sí. Además, esto en la tele hubiera pasado en un minuto. Es verdad, nada, ahí prácticamente Aquí te hemos dedicado... llegas corriendo y ya te están diciendo que te vas. Bueno, Víctor, hasta la próxima. A vosotros, gracias, El señores. western, leyenda y realidad. Si ustedes quieren pasar un verano muy divertido que te incita a ver películas, pues del oeste, pues aquí está. Que vayan a ver Horizon, que es magnífica. Sí, por favor. Vale, La de Kevin sí, Costner. ¿verdad? Por favor, salvemos a Kevin Costner. Salvemos. ¿Te unes a nuestra campaña de salvemos a Kevin Kevin Costner Costner? me parece uno de los personajes más importantes de la historia del cine. Sí, sí. Y con esta película que ha dirigido se confirma como un gran director. Ya lo había confirmado en Bailando con Lobos y en Open Range, pero con esta, vamos, fascinante. Aunque se queda inacabada, porque luego hay una segunda parte y tercera y se A ver supone si que llega, cuarta. a ver si Se supone, llega. se supone que son 4, pero bueno, la 2 de momento no, ahí está la cosa. Es que la 1 no ha funcionado, ¿no? Ay, por favor, salvemos a Kevin Costner. Gracias, Víctor Gracias a vosotros. Arribas. Gracias, Pilar.